Hola, quien les habla Eder Herrera, el día de hoy les va a hablar de la delincuencia en el Perú como fenómeno económico. Iniciaremos precisando la definición de la delincuencia, y es que según Jiménez, la delincuencia es una conducta humana que se desvincula de las normas sociales y resulta en una ruptura en las relaciones interpersonales normales. No es una característica predestinada de una persona, sino el resultado de un entorno familiar, económico y social deficiente. Como escuelas económicas relacionadas con la delincuencia, tenemos la escuela neoclásica, y es que de acuerdo con esta teoría, los individuos toman decisiones racionales para maximizar su bienestar personal. En el caso de la delincuencia, los delincuentes bajo esta teoría también toman decisiones basadas en una evaluación de costos y beneficios. Es decir, si el crimen ofrece mayores recompensas que un trabajo formal, en términos de dinero, poder o satisfacción, el individuo se verá incentivado a participar en actividades ilícitas. Esto se puede observar en Perú, donde las personas en situaciones de pobreza o falta de oportunidades pueden decidir que el beneficio de cometer un crimen es mayor que el del empleo formal, especialmente cuando los salarios son bajos y las oportunidades laborales son limitadas. Por otro lado, tenemos la escuela keynesiana, donde Mankiw explica que la escuela keynesiana señala que los cambios en la oferta monetaria afectan las tasas de interés y la demanda agregada, lo que tiene un impacto directo en la inversión y en el crecimiento económico. En el contexto de la delincuencia en Perú, cuando existen periodos de desempleo elevados o pocas oportunidades económicas, los individuos se ven empujados a tomar decisiones a corto plazo que maximizan su bienestar inmediato, incluso si estas decisiones son ilícitas. Aquí, como tal, el Estado juega un papel muy importante, puesto que debe implementar políticas fiscales expansivas como por ejemplo el aumento del gasto público en sectores claves como infraestructura o educación, para poder con ello crear empleo y reducir la pobreza, que son causas fundamentales de la delincuencia. Como conceptos económicos relacionados con la delincuencia, tenemos uno de ellos, la escasez, y es que Echevarría señala que la escasez puede ser entendida de tres maneras: como la falta real de bienes necesarios, como una relación entre recursos y fines, y como una percepción social de desigualdad. En el contexto de la delincuencia en Perú, la escasez de recursos como empleo y educación de calidad impulsa a las personas a buscar alternativas ilícitas para satisfacer sus necesidades. Por otro lado, la falta de oportunidades en áreas vulnerables aumenta el mercado negro de productos ilegales, como por ejemplo la droga o las armas, donde las personas buscan subsistir en un entorno donde las alternativas legales son limitadas. Por otro lado, también tenemos el costo de oportunidad, y es que García explica que esto es aquello a lo que se debe renunciar para obtener algo. En términos de delincuencia, el costo de oportunidad puede ser bajo que una persona en situación de pobreza, especialmente cuando un delito como el robo o el narcotráfico ofrece un beneficio inmediato mayor que trabajar en un empleo de bajo salario. En Perú, por ejemplo, muchas personas, especialmente jóvenes en zonas marginadas, pueden ver el crimen como una opción más atractiva que el trabajo formal, ya que el beneficio económico de las actividades ilícitas supera el de un empleo legal debido a la falta de oportunidades económicas. Así también tenemos el tema de los incentivos, los cuales, según la Escuela de Negocios, son compensaciones económicas adicionales que se ofrecen a los trabajadores para motivarlos. En la delincuencia, los incentivos negativos, por ejemplo, son las penas severas, que pueden ser una respuesta política, pero que se deben acompañar de incentivos positivos, como por ejemplo el empleo, la educación y sobre todo los programas de reinserción social. En el caso de Perú, si los beneficios de cometer un crimen, como por ejemplo el dinero rápido y sin consecuencias inmediatas del trabajo formal, son altos, las personas estarán más dispuestas a tomar el riesgo. Por lo tanto, para reducir la delincuencia es fundamental ofrecer alternativas legales y positivos incentivos que faciliten la inclusión social y laboral. Por último, y no menos importante, tenemos la desigualdad económica, la cual se refiere a la creciente brecha entre ricos y pobres, lo que ha generado preocupación en diversos sectores. En Perú, por ejemplo, esta desigualdad impulsa la delincuencia, ya que las disparidades sociales limitan las oportunidades laborales y excluyen a sectores vulnerables, llevando con ello a muchas personas a recurrir a actividades ilícitas debido a la falta de acceso a servicios básicos y escasa movilidad social. En relación al análisis macroeconómico de la delincuencia, tenemos un punto que es el impacto en el crecimiento económico. Y es que la delincuencia actúa como un freno al crecimiento económico, ya que genera altos costos para las empresas, aumenta la inseguridad y desincentiva la inversión. En Perú, por ejemplo, los costos operativos de las empresas se incrementan debido a la necesidad de proteger sus bienes y activos, lo que afecta negativamente su productividad.
Además, sectores como por ejemplo el turismo o la inversión extranjera se ven afectados por el clima de inseguridad, reduciendo con ello las oportunidades de desarrollo económico del país, ¿no? Por otro lado, también tenemos el desempleo y la pobreza, los cuales son factores estrechamente vinculados con el aumento de la delincuencia. Un pequeño dato que les quiero mostrar es lo que establece el INEI, el cual menciona que la pobreza extrema en Perú sigue siendo un problema relevante con una línea de pobreza para el 2024 de 256 soles mensuales por persona, imagínense. Ahora, la falta de acceso a empleo y la baja remuneración en los trabajos formales impulsan a muchas personas a actuar de manera, a actuar en actividades delictivas como por ejemplo el robo, ¿no? Como una forma de sobrevivir. Y en ese sentido la delincuencia se convierte en una alternativa para aquellos que no tienen accesos a oportunidades económicas legítimas, ¿no? Por otro lado, también tenemos la política fiscal y el gasto público, el cual, en el caso del gasto público en seguridad y justicia, es crucial para poder combatir la delincuencia. El gobierno peruano debe asignar recursos adecuados para poder prevenir la criminalidad, no solo en términos de seguridad, sino también en sectores como la educación y la salud, para reducir las desigualdades que alimentan la delincuencia. Sin embargo, es importante poder equilibrar estos gastos con otros sectores de la economía para poder evitar una sobrecarga fiscal, ya que destinar demasiado dinero a la seguridad puede desentender otras necesidades urgentes, como por ejemplo la educación y la salud. Así también tenemos las externalidades negativas, las cuales según Helbling son los efectos indirectos que las decisiones de consumo y producción tienen sobre terceros que no están involucrados en la transacción. En el caso, por ejemplo, de la delincuencia en Perú, las externalidades negativas se manifiestan en el aumento del miedo entre los ciudadanos, la disminución del valor de las propiedades, el cierre de negocios y la mayor inversión en seguridad privada o pública. Los delincuentes como tal no asumen estos costos sociales, pero recaen en quién, en la comunidad. Por ejemplo, cuando hay un aumento en robos en una zona, los residentes no solo pierden bienes los materiales, sino que también enfrentan un mayor temor y la interrupción de su calidad de vida. Por otro lado, también tenemos el análisis microeconómico de la delincuencia, ¿no? Un ejemplo de ello es el tema de la oferta y la demanda, ¿no? Y es que la oferta y la demanda de bienes y servicios ilegales en Perú, como por ejemplo las drogas o la extorsión, generan un mercado paralelo que distorsiona la economía formal. A medida que aumenta la demanda por productos ilegales, también lo hace la oferta proveniente de grupos criminales, lo que afecta a la economía al desviar recursos de actividades legales y generar con ello desconfianza en las instituciones legales. Otro punto que debemos mencionar es la teoría del consumidor, y es que los consumidores involucrados en actividades delictivas toman decisiones basadas en la utilidad marginal, es decir, el beneficio adicional de consumir una unidad más de un bien. En Perú, por ejemplo, los jóvenes se ven limitadas sus oportunidades del empleo y que puedan encontrar más utilidad en la delincuencia que en el trabajo formal, lo que hace que se inclinen hacia estas actividades ilícitas. Por otro lado, también tenemos el costo de producción del crimen. Las organizaciones criminales tienen costos asociados, como por ejemplo la compra de armas, sobornos, el financiamiento de actividades ilegales. En ese sentido, la intervención del Estado en estas áreas, especialmente en la reducción de la corrupción y el fortalecimiento de la seguridad, podría disminuir los márgenes de ganancia de estas organizaciones, reduciendo con ello su capacidad para operar. Y por último, tenemos la competencia en mercados ilegales. En ese sentido, la competencia entre grupos criminales por el control de territorios y mercados ilegales genera tensiones y violencia. En Perú, por ejemplo, esta competencia puede agravar el clima de la inseguridad, lo que requiere que las políticas de prevención y recesión tengan en cuenta esta dinámica para poder con ello ser más efectivas. Como conclusiones tenemos las siguientes. La primera es que la delincuencia en Perú está impulsada por factores como la pobreza, el desempleo y la falta de acceso a servicios básicos, lo que afecta tanto el bienestar social como el desarrollo económico del país. A nivel macroeconómico, la delincuencia frena el crecimiento económico, incrementando los costos operativos, disminuyendo la inversión y afectando el turismo. También agrava la pobreza y el desempleo, exacerbando las desigualdades sociales. A nivel microeconómico, los mercados ilegales distorsionan la economía, desviando recursos de los mercados legales y creando competencia desleal. La violencia entre los grupos criminales y la falta de alternativas legales impulsan la delincuencia, lo que requiere una intervención estatal para ofrecer opciones viales y con ello reducir su atractivo. Así también, las políticas de represión no son suficientes para resolver la delincuencia. Es necesario abordar sus causas estructurales mediante políticas que fomenten la inclusión social
la educación y también la creación del empleo. Como recomendaciones es crucial, por ejemplo, implementar programas educativos que mejoren las oportunidades del empleo entre los jóvenes, especialmente en sectores vulnerables, para con ello reducir su inclinación hacia actividades ilícitas. También es recomendable que se diseñen políticas que fomenten la inclusión social y económica de las personas vulnerables, mejorando con ello sus condiciones de vida, reduciendo la pobreza y garantizando el acceso a servicios básicos. También es importante que aumentemos la inversión en las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia, fortaleciendo las instituciones del Estado para combatir eficazmente tanto la criminalidad como la corrupción. Es recomendable también crear un entorno económico que ofrezca alternativas legales a los mercados ilegales, apoyando a los emprendedores y promoviendo el empleo formal para reducir la dependencia de actividades criminales. ¿Sí? También es importante reforzar la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado mediante el intercambio de información y la coordinación de esfuerzos para desmantelar redes criminales transnacionales. Finalmente quería mostrarles la bibliografía, la cual ha sido redactada bajo la normativa APA. Y nada, esto es todo lo que les quería presentar como parte de mi investigación final del curso de economía. Muy agradecido por todas las enseñanzas que nos han brindado en este curso. La verdad ha sido demasiado interesante y creo que en mi carrera como abogado me va a servir para poder implementar el derecho, ¿no? Aplicado a la economía. Muy interesante y en realidad les deseo muchos éxitos en todo, profesora. Muchas gracias y que tengan un excelente día.